todos los comienzos de un cuento o de una novela logran atrapar al lector, y en la búsqueda de ese objetivo, innumerables escritores han fracasado en el intento y sus libros han sido abandonados a los pocos párrafos y relegados al olvido. Hola, bienvenido a Biblioteca 21, tu canal de libros y lectura. Mi nombre es Julián Rodríguez y hoy te brindaré 6 claves importantes para escribir la primera frase de una novela. Comencemos. Entre el lector y el editor, en cuanto se refiere a leer un libro nuevo, existe una brecha corta. Ambos son rigurosos, ocupados en sus asuntos, exigentes y muchas veces implacables. Uno mismo lo es. Siempre he pensado que los escritores somos en principio lectores compulsivos, empedernidos, celosos, pero celosos con nuestro tiempo. Si tomamos un libro y no nos atrapa en sus primeras líneas, en sus primeros párrafos, al cabo de un rato lo dejamos de lado. En lo personal lo he hecho en numerosas ocasiones y ahora están por allí, olvidados, proscritos, de modo tal que prefiero leer un libro que verdaderamente me atrape, que me seduzca, que me cautive, pero sobre todo que me involucre en su historia. Porque sé que la vida es corta como para leer todos los libros que se publiquen. Por lo tanto, trato en lo posible de leer textos que me conmuevan, que me seduzcan, que me deleiten. Libros que pueda disfrutarlos con una entera satisfacción, como cuando disfruto de una buena película, de un buen vino tinto. Porque hay que recordar que la literatura persigue un fin lúdico, estético. Pienso yo que el disfrute es la finalidad principal de una obra literaria. Quiero compartir con ustedes el fragmento de una entrevista que alguna vez le hiciera a Mario Vargas Llosa, el periodista mexicano Jorge Ramos. Veamos. ¿Qué lee? ¿Qué está leyendo ahora? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le sorprende? Mire, yo leo mucho más sobre seguro que antes y hago ahora cosas que no hacía nunca antes. Si un libro no es capaz de atrapar mi atención, lo dejo y no lo leo. Antes me parecía imposible no terminar un libro que había comenzado a leer. Considero que tanto el editor como el lector, más aún el lector, así como el Nobel de Literatura, hoy en día leen más sobre seguro. Y si al lugar en la primera página de un libro, al leer sus primeras frases, la historia no los atrapa, no los encandila, no los sacuda, sino más bien los aburra, estoy convencido de que lo van a dejar de lado. Así que el comienzo de un libro, la primera frase sobre todo, es clave, fundamentalmente significativo. Cuando escribas un libro, no olvides que vivimos en una era digital, tecnológica, y que uno de los más grandes desafíos de estos tiempos es la distracción. A la gente le cuesta concentrarse en sus quehaceres diarios, cuando conduce, cuando trabaja, cuando camina, cuando estudia y mucho más cuando lee. No podemos negar el avance a ritmo vertiginoso de nuestra sociedad, una sociedad acelerada que anda con prisa y colmada de distracciones, las cuales erosionan considerablemente la capacidad de leer y de comprender lo que lee. En ese sentido, el comienzo de un texto es sumamente elemental. Los primeros párrafos son cruciales, pero lo más importante es la primera frase llamada incipit. El incipit es una palabra que proviene del latín incipio, que significa comenzar, empezar, y según el diccionario de la Real Academia Española, es la definición de las primeras palabras de un escrito. Cualquier comienzo de un texto es un incipit, pero escribir un buen comienzo es un arte, una hermosa alegoría en la que se pone a prueba la pericia del autor, del escritor, y las técnicas que éste puede emplear para lograr enganchar al lector y atraparlo en la telaraña de su historia. Y no soltarlo sino hasta que haya terminado de leer el libro. Pero así como hay textos que al comenzar sus primeras líneas nos han parecido pueriles, aburridos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado también con frases memorables que por más espontáneas y geniales que parezcan, fueron escritas, corregidas, editadas y reescritas con minuciosidad? Maravillosos inicios como los de las novelas El túnel de Ernesto Sábato, Me llamo Rojo de Orhan Pamuk, Ana Karenina de Tolstoy, y también los de los cuentos como La dama del perrito de Chekhov, El gato negro de Poe
Entre otros, los mismos que les recomiendo que le den una lectura a sus comienzos, y en el mejor de los casos lean todo el libro. Fíjense cuán importante es la primera frase de una historia, que incluso hay algunas que describen un solo hecho, trepidante pero corto, y que son las únicas de la historia a la que forman parte, como es el caso del microrrelato El dinosaurio de Augusto Monterroso. Ahora, te diré también que pese a que el inicio de un libro debe ser impactante, sacudir a quien lo lea, hay también principios magníficos que no hacen nada de eso. Sin embargo, han sido escritos por sus autores de una manera genial, que han llegado a enganchar al lector y sus libros los han enamorado. Ernesto Sábato, en su libro El escritor y sus fantasmas, este libro que está aquí, decía que en cuanto a la técnica, consideraba legítimo a cualquiera que lograra conseguir los fines perseguidos. De tal modo que, a decir verdad, no existe una fórmula exacta para elaborar un buen comienzo. Así que dependerá solo de ti, de tu intuición, de tu instinto de escritor, encontrar la fórmula para que tus historias atrapen a tus lectores desde la primera frase. Quizá por eso escribir un incipit sea tan fascinante como dificultoso. Pero recuerda, el objetivo de la primera frase es seducir al lector, cautivarlo, intrigarlo, incluso provocarlo. Bueno, habiendo dicho todo esto, paso a describirte 6 claves fundamentales para escribir la primera frase de una novela. 1. Comienza con la acción. Enganchar al lector es crucial a la hora de escribir un cuento o una novela, y debes lograrlo desde el comienzo. Para ello, hazlo con pocas palabras, pero que sean efectivas. Deja de lado las descripciones aburridas. Tienes que ir directo al grano. Ser certero es la premisa. Tienes que ir directo a la yugular. Comienza con una acción, pero una acción significativa, importante. La idea es que la primera frase de la novela debe poner tu historia en movimiento, debe ser dinámica. No necesariamente tiene que ser trepidante, pero eso sí, evita un comienzo estático. Por ejemplo, puedes comenzar con un policía desesperado, corriendo, huyendo de una mujer enmascarada que lleva entre sus manos un hacha. O te puedo mencionar un comienzo en el que un hombre enano y deforme está internado en un establecimiento psiquiátrico y su enfermero lo observa desde fuera por una mirilla de la puerta. Es el comienzo del Tambor de hojalata de Günter Grass. O imagínate un comienzo en el que un joven se despierta una mañana después de un sueño intranquilo y se da cuenta de que se ha convertido en un insecto monstruoso, horrendo, como es el inicio de la Metamorfosis de Franz Kafka. Son comienzos que atrapan, ¿verdad? El objetivo de comenzar una frase con acción es sembrar la intriga al lector, cautivarlo y combinarlo a que continúe leyendo. 2. Muestra a tu personaje principal en un conflicto. El conflicto es el ingrediente principal de un cuento o de una novela, y es el que genera el interés narrativo. El conflicto es la confrontación entre el personaje principal y el antagonista u otras fuerzas externas que se oponen a que él cumpla sus objetivos. Pero imagina que comiences con un personaje alegre, garboso, triunfador, que goza de buena salud, que no tiene defectos en su persona, vive en su paraíso y la sociedad y su entorno para él es una zona de confort. Y así se mantiene durante todo el proceso narrativo, durante toda la novela. ¿Alguien se interesará en seguir leyendo ese libro? Por supuesto que no. El conflicto ha estado presente en todas las grandes obras literarias. En Crimen y Castigo, en El Quijote, en Los Miserables, en La Metamorfosis, en Ensayo sobre la ceguera, en Madame Bovary, y la lista continúa. Novelas cuyos personajes eran marginales, deformes, etairas, convictos, mediocres, personajes que tenían muchos conflictos. Recuerda, sin conflicto no hay historia. El personaje de tu novela tiene que sufrir, llorar, reptar por un camino espinoso, bañarse en el fango, transitar por un calvario y padecer un sinfín de odiseas antes de encontrar la luz, el amor, la redención, la paz, la libertad en el mejor de los escenarios, o si no, seguir padeciendo o inclusive encontrar la muerte misma. En la tensión narrativa está la clave para el éxito de tu novela, y la tensión se logra desde el comienzo, mostrando los conflictos de tu personaje. 3. Elige una buena técnica para tu comienzo. Para la eficacia de los 2 puntos anteriores, para lograr la acción y esbozar el conflicto en el comienzo de tu historia,
tienes dos de muchos caminos posibles. Primero está el in media res, técnica literaria en la que la narración comienza en medio de la historia, en medio del asunto. Mediante esta técnica se muestra al personaje dentro del desarrollo de la historia, con todos sus conflictos, comprometiéndolo en el punto más álgido del hecho dramático, mostrando el espacio, el tiempo y la trama misma para luego, posteriormente, comenzar en sí por el inicio. Por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez empieza por la mitad de la historia con una acción que despierta y mantiene la curiosidad del lector desde el arranque. Otro libro que te puedo mencionar es La Odisea de Homero. En lo personal, creo que esta técnica es muy efectiva y es muy usada por los grandes escritores. La segunda técnica es el in extremis, cuya narración se empieza por el final, por el desenlace de la historia. Esta técnica, a mi parecer, es muy osada y hay que tener mucho cuidado al usarla. Sobre todo, se necesita de mucha pericia e incluso un dote de genialidad para hacerla efectiva. Solo escritores duchos en la materia la han usado y solo pocos han logrado el objetivo sublime de atrapar al lector. Uno de ellos es Ernesto Sábato, con su novela El túnel. Así que, amigo mío, tienes dos técnicas muy eficaces para comenzar tu historia con una acción. Pero existe una tercera técnica, la ab initio, en la que una historia comienza desde el principio. Esta técnica es la menos utilizada en la actualidad, por los motivos que esbocé al principio de este video. Es una técnica que usaban la mayoría de los escritores de antaño, cuando la sociedad era distinta a la de hoy, una sociedad sosegada, no acelerada como la de ahora, una sociedad sin distracciones. No había televisión, radio, menos internet, y tanto el teatro como la música, el libro era uno de los grandes entretenimientos. Así que los autores se podían dar el lujo de comenzar describiendo espacios, personajes, incluso hablar sobre el clima, filosofar de la vida, y luego recién a la mitad del libro comenzar con la acción. Algo que hoy hacer eso sería como ponerse la soga al cuello o pegarse un tiro en la sien. Sería un suicidio. Otra técnica que puedo mencionar es la del diálogo. No es muy frecuente el uso de esta forma de comienzo, pero planteándola bien puede ser efectiva, pues genera intriga al lector de lo que está ocurriendo o de lo que sucederá más adelante. Casi siempre está ligada con la técnica del in media res. 4. Sé breve y directo. En lo posible, trata de escribir una frase breve para situar la acción y el conflicto del personaje al comienzo de tu novela. Los lectores se enganchan mejor con frases cortas que con frases largas. Y no olvides, sé directo. No uses palabras y verbos complicados, rebuscados ni pomposos. Al iniciar tu historia, no trates de confundir al lector ni distraerlo con un lenguaje ampuloso, menos intentes mostrar al lector lo culto que eres. Primero céntrate en que se enganche a tu historia. Ya tendrás tiempo en el desarrollo de tu novela para mostrar el universo de tu lenguaje, tu tecnicismo lingüístico o tu bagaje cultural. Pero en la primera frase debe ser claro y directo. 5. Lee mucho y acude a los mejores. Mario Vargas Llosa, en Cartas a un novelista, en este libro, decía: el genio no nace, por lo menos no entre novelistas, aunque sí se da entre poetas o músicos, y que todos los grandes, los admirables, fueron al principio escribidores aprendices cuyo talento se fue gestando a base de perseverancia y convicción. Eso decía el Nobel en este libro, el cual también recomiendo que le den una leída. De modo tal que para escribir narrativa se necesita solo 20% de talento y 80% de perseverancia, disciplina y sobre todo mucha lectura. Si escribes 1 hora diaria, debes ocupar tu tiempo 2 o más veces en la lectura. Lee a los grandes, pero de una forma analítica. Subraya, resalta, anota. Pues si quieres escribir un buen arranque para tu novela, lee muchos arranques de buenas novelas y anota sus primeras frases. Solo así te darás cuenta de cómo están construidas, la fórmula con la que se escribieron y las técnicas que se usaron para que sean perfectas y, sobre todo, atrapantes. 6. Revisa y reescribe tu primera frase. En el punto anterior vimos cuán importante y necesario es la lectura para un escritor. Sobre todo leer a los maestros, a los grandes de la literatura universal, a los clásicos, pero también a los contemporáneos. Revisa y analiza los comienzos de sus cuentos o novelas, y cuando lo hagas, ten por seguro que esos comienzos no fueron sus primeros escritos. Muchas veces el comienzo es lo último que escribe o reescribe el escritor. Es por eso que cuando escribas una novela y te veas estancado en la primera frase, continúa.
Luego, cuando termines de escribir tu trabajo intelectual, en la etapa de la revisión, dedica gran parte de ese tiempo al comienzo de tu historia y al final, por supuesto, que tampoco estaría fácil. Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado este video. Si ha sido así, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Adiós, nos vemos pronto. Chao, bye bye.